prima de servicios está contemplada en el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y pues nos dice que esta es una obligación que tiene el empleador para con sus trabajadores vinculados mediante contrato laboral. Entonces, está comprendida por 30 días de salario por año que se van a reconocer en 2 periodos. El primer periodo con fecha de pago máximo al 30 de junio y los otros 15 días en los primeros 20 días del mes de diciembre. La prima se paga desde el día que ingresa el trabajador, tiene derecho al pago de la prima y se paga proporcional al tiempo laboral. Bueno, ya acá dentro de la aplicación tenemos unas variables generales que tenemos que verificar para poder hacer nuestra liquidación de prima. Entonces, esas variables generales ustedes las encuentran en nómina, parametrización, variables generales. Las variables generales 4 y 21 me indican la fecha inicial y la fecha de corte de la prima. Como comentábamos al comienzo, la prima se paga por cada semestre del año. Entonces, mi primer corte de prima va a ir, o mi primer periodo de prima, va a ir desde el 1 de enero del año, del inicio del año, hasta el 30 de junio. Y el segundo corte está contemplado desde el 1 de julio al 31 de diciembre. Esto lo hacemos, estas variables 4 y 21, ustedes las pueden manejar con histórico, que es como nosotros lo recomendamos, y cuando las manejamos con histórico, pues podemos colocar de una de los dos parámetros del año, del 1 al 30 de junio, del 1 de enero al 30 de junio, y del 1 de julio al 31 de diciembre. En este caso, para la variable 21, que me dice que está pidiendo la fecha inicial, el valor de esa variable va a ser 1 de enero y 1 de julio para el segundo semestre. Y para la variable número 4, que es la fecha de corte, el valor de la variable será la fecha de terminación de ese periodo, 30 de junio y 31 de diciembre. Si ustedes lo tienen que no maneja histórico, entonces para este periodo deben tener en la variable 21, que es la fecha inicial, 1 de enero, perdón, y en la variable 4, que es la fecha de corte, deben tener 30 de junio. Acá lo tengo 31 de diciembre, por lo que manejo el histórico. Como estamos dentro del primer semestre, él va a reconocer el valor de la variable acá en el histórico, con la fecha del histórico. Otra variable que podemos verificar para las empresas que manejan el pago por días es la variable número 17. Esta variable 17 nos indica cuántos son los días para el cálculo, el número de días para cálculo de prestación de liquidación por días. Entonces, para las personas que pagan por días, los días que tienen, por ejemplo, febrero tiene 28 días, ellos pagan 28 días. Si marzo tiene 31, pagan 31. De este mismo modo, el cálculo de la liquidación de las prestaciones no se va a hacer del modo comercial como lo hacemos con la fórmula que todos conocemos, que es el salario base por los días laborados dividido entre 60, sino que aquí lo haría dividido entre 165 con esta variable 17. Esto aplica únicamente para las personas que tenemos liquidación por días. Listo, continuando con la verificación de nuestro entorno, algo que también debemos tener en cuenta es la parametrización que tenemos en nuestros tipos de contrato. Esta parametrización la tenemos en parametrización, nómina, tipos de contrato. En este maestro de tipos de contrato tenemos una pestaña que dice cesantías y prima. Dentro de esta ventana de cesantías y prima tenemos la parametrización de las cesantías y tenemos la parametrización de la prima de servicios. En este momento nos vamos a centrar en la prima de servicios.
Entonces, acá en el tipo de contrato, en este caso tengo el tipo de contrato 01, yo tengo parametrizado el auxilio de transporte. Entonces, recuerden que podemos tener diferentes tipos de contrato y diferentes parametrizaciones para cada tipo de contrato. Entonces, cuando estamos hablando del auxilio de transporte, estamos hablando de que si voy a llevar el valor del promedio o el valor mensual. El valor del promedio quiere decir que yo voy a llevar el valor que él encuentre en el semestre multiplicado, dividido por los días laborados y multiplicado por 30 para llevar a un valor mensual, ¿cierto? Es decir, un promedio normal. ¿Qué pasa si el empleado trabajó, digamos que no trabajó todo el semestre completo, sino que tuvo un ingreso, digamos, en mayo? Entonces, él va a promediar lo que tiene en mayo y junio de concepto de auxilio de transporte y lo va a promediar únicamente por los días laborados. O también tenemos el caso de las personas que teniendo el semestre completo han tenido ausentismos, han tenido incapacidades, han tenido vacaciones, han tenido diferentes conceptos por los cuales no han devengado auxilio de transporte en un momento. Para esos empleados, entonces lo haría haciendo el mismo cálculo del promedio. Pero si le decimos que lo haga con valor mensual, él va a encontrar que si dentro del semestre liquidado, o sea, del 1 de enero al 30 de junio, él encuentra que en algún mes el empleado tuvo auxilio de transporte, entonces él va a llevar el valor completo del auxilio de transporte que esté vigente para ese periodo. En el caso del sueldo, tenemos tres opciones, que es verificar los últimos 3 meses para promedio, el último sueldo o promedio. Entonces, el último sueldo, pues simplemente él va a ir a verificar en la historia laboral vigente del empleado cuál es el valor de su sueldo y ese es el valor que va a llevar como sueldo. Si le decimos verificar los últimos 3 meses, entonces va a verificar, estamos hablando de este primer semestre que es del 1 de enero al 30 de junio, entonces va a verificar si a partir de abril el empleado tuvo algún incremento en su salario. Si encuentra que tuvo algún incremento, entonces va a promediar el semestre completo. Si no encuentra movimientos en esos últimos 3 meses, entonces va a llevar el valor del salario básico. Y promedio quiere decir que él va a validar todo el semestre. Entonces va a coger el valor generado de enero a junio y va a sacar un promedio del valor del salario de ese semestre. Este indicador que tenemos acá para el cálculo del promedio, cuando decimos cálculo del promedio estamos hablando de este promedio o de este promedio de aquí arriba. Dice utilizar promedio de sueldo mensual. ¿Esto qué quiere decir? Que si el empleado en uno de esos meses tuvo un ausentismo, digamos, por ejemplo, una incapacidad, la incapacidad yo la pago sobre el 66, yo tengo con este indicador la opción de decirle que si tiene, digamos, incapacidades, vacaciones o algún ausentismo, igual en el mes no me promedie el valor del sueldo más el valor de la incapacidad, por ejemplo, sino que todo me lo lleve al valor del salario mensual. Si yo no lo marco, entonces él va a llevar el valor de lo que encuentre en el concepto 001050, que es sueldo, más lo que encuentre en los otros conceptos que también hacen parte del indicador de salario, como son las incapacidades, las vacaciones, las licencias de maternidad. Y con eso haría el promedio. Ya más adelante, en el ejercicio, ya vamos a ver cómo se comportan estos tres, cómo se comporta la liquidación teniendo en cuenta estos tres indicadores y teniendo en cuenta este indicador de utilizar el promedio de sueldo mensual. Acá tenemos también que si esta prestación se afecta con las licencias no remuneradas y sanciones. Esta opción la tenemos acá
porque en este sentido la ley no es como tan clara como lo es de pronto con las cesantías y vacaciones, que dice que las licencias no remuneradas tienen que afectar directamente el pago de las cesantías y vacaciones. Pero hay empresas que dicen que ellos sí lo van a hacer, entonces esto es a criterio de la compañía si deciden también afectar el pago de la prima con las licencias no remuneradas y sanciones. Como les indicaba, la prima se reconoce desde el primer día del ingreso del trabajador y la base de la proporción para el pago comercial son 360 días. Lo siguiente que tenemos que verificar son los conceptos. El maestro de conceptos lo encuentran en parametrización, nómina, conceptos. En los conceptos que tenemos que verificar, en esta pestaña de bases, en esta ventana de bases, están los conceptos que yo tengo marcados con el indicador de prima de servicios. Entonces, todos los conceptos que yo tenga con este indicador me tienen que hacer base para liquidar mi prima de servicios. Es decir, si por ejemplo yo tengo marcado el concepto 001072, que son unas comisiones, y no lo tengo marcado acá, pues esas comisiones no van a entrar para el cálculo. Puede que ustedes tengan algunos conceptos de usuario que hayan creado en algún momento y pues que ustedes hayan decidido o no que sean base prestacional. Entonces, eso lo tienen que verificar acá en conceptos en las bases, que tenga el indicador de prima de servicios. Si ese indicador en algún momento ustedes, puede suceder que ya han liquidado en lo que lleva de este semestre conceptos y que en ese momento no estaba marcado el indicador de prima de servicios, entonces lo que deben hacer es marcarlo acá y luego correr un proceso que se llama actualizador de indicadores para que todos esos conceptos que yo ya tengo en mi histórico, él vaya y les coloque este indicador de que hacen base para prima, para que al momento de calcular la prima tenga en cuenta esos conceptos. Listo. Ya hablando del proceso de liquidación, el concepto con el que nosotros liquidamos la prima dentro de Novasoft es el concepto 001500. Este concepto lo encontramos en el tipo de liquidación 02, que es la prima. Tenemos un tipo de liquidación exclusivo para liquidar la prima de servicios, en donde ¿qué me va a liquidar? Únicamente la prima y los conceptos que yo tenga asociados ahí. Es decir, si de pronto tengo un préstamo que me afecta a la prima, pues lo va a liquidar ahí. Si la prima cumple el tope de retención, también me va a liquidar la retención y no me va a liquidar nada más. También lo tenemos asociado a la liquidación 04, pues como saben, con cada liquidación yo tengo que liquidar las prestaciones. Dentro de estas prestaciones, pues la prima de servicios, obviamente. Y acá tengo la liquidación 01. Aunque no viene por defecto en el tipo de liquidación 01, la tengo acá porque tenemos la opción también de liquidar la prima en estos casos de liquidación que hacemos semestral. También lo puedo hacer dentro de la liquidación número 1, que es la liquidación de nómina. Pero para esto tengo que hacer un paso adicional que ya más adelante lo vamos a ver. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento en cuanto a la parametrización o podemos continuar ya con el taller. Buenos días, no sé si me están escuchando bien. No están registradas preguntas hasta el momento, entonces puedes continuar. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces acá ya vamos a pasar a trabajar dentro de nuestra aplicación. Voy a dar acá a refrescar porque ya llevo tiempo que no estaba trabajando, entonces para que no nos saque de la aplicación. Entonces acá recordándoles un poquito de lo que vimos ahorita. Recuerden que ustedes dentro de la aplicación de nómina, parametrización, nómina, encontramos los maestros
que les indiqué donde podemos verificar estas parametrizaciones. Entonces tenemos el maestro de tipos de contrato. Acá según el contrato que ustedes ubiquen, los contratos que ustedes utilicen, pues deben venir acá y verificar la parametrización que tienen. Recuerden lo que les decía, pueden tener diferentes tipos de contrato y diferentes parametrizaciones, según lo que ustedes tengan determinado para sus tipos de contrato. Acá en variables generales, en el maestro de variables generales, van a poder validar las variables que vimos. Y acá en conceptos, pues, donde ustedes tienen que entrar a validar los conceptos que hacen base para la liquidación de la prima. Entonces, recuerden, los conceptos que tienen el indicador son los que va a tener en cuenta el sistema para las variables de la prima. Ok. Listo. Entonces, como les decía, acá está el concepto 001500. Él viene asociado al tipo de liquidación 02 y 04, que es donde lo vamos a liquidar. Entonces, para empezar, vamos a hacer una liquidación. Por el tipo de liquidación propio de la prima. Listo, entonces en el liquidador que lo encontramos en nómina, liquidaciones y liquidación. Esto nos indica que es un proceso. Abre una pestaña adicional que es el liquidador. Entonces dentro del liquidador es el mismo liquidador que utilizamos para hacer nuestra liquidación mensual de nómina. Entonces, ¿qué parámetros me pide él? Me pide una fecha de liquidación y me pide una fecha de corte. Recuerden que estas fechas no son fecha inicio, fecha fin. Esto es una fecha de liquidación que él me está pidiendo, donde me está diciendo en qué fecha está realizando usted este proceso de liquidación. Y la fecha de corte es la fecha de corte del proceso que yo estoy realizando. Entonces, como lo mencionaba al comienzo, las fechas de corte de la prima para el primer semestre es 30 de junio. Entonces, esa es la fecha que yo debo indicarle porque voy a hacer la liquidación de prima. Entonces, él va a entender que esa es la fecha de corte de la prima. Y la fecha de liquidación, generalmente yo coloco las mismas fechas para efectos de reportes y demás cosas. Esta fecha de liquidación, entonces les recuerdo, no es inicio y fin, sino fecha de liquidación y fecha de corte. No, dentro de su proceso o dentro de su lógica, él ya tiene definido unos periodos de liquidación. Entonces, así como cuando yo le digo que mi nómina es mensual y le doy acá 30 de junio, él entiende que la nómina va del 1 al 30. No tengo que decirle acá 1 al 30 porque es una fecha diferente la que está solicitando. Entonces, acá cuando yo le digo fecha de corte y le estoy diciendo que lo que voy a hacer es la prima de servicios, él entiende que si estamos hablando de prima, la fecha de inicio va a ser 1 de junio y la fecha de corte la que le estoy indicando. Recuerden que como en todos los procesos de liquidación, yo tengo diferentes criterios de selección para poder hacer la liquidación. Lo puedo hacer cuando tengo multicompañía, lo puedo hacer por entidad, lo puedo hacer por cédula, lo puedo hacer por un centro de costo, por una sucursal o por alguno de mis clasificadores. Generalmente utilizamos la entidad o preferiblemente la cédula, según sea el caso. Entonces, listo, vamos a hacer la liquidación de prima de esta persona. Vamos a verificar entonces este empleado que estamos validando. Acá en la historia laboral. Vamos a verificar qué datos tiene este empleado para saber qué le vamos a liquidar, ¿verdad? Entonces, acá dentro de la historia laboral, él dice que en el primer semestre del año tuvo un salario de 3 millones y a partir del 1 de abril, listo, acá ya terminó el proceso de liquidación, a partir del 1 de abril pasó a ganar 8 millones de pesos, un ejemplo que tenemos ahí. Entonces,
tenemos que tener en cuenta esta parte. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Según lo que vimos, el tipo de contrato. Entonces, antes de continuar con la revisión, vamos a verificar el tipo de contrato. Parametrización nómina. Tipos de contrato. El contrato que tenemos asignado para este empleado es el 01. Y acá decimos que el auxilio de transporte, bueno, esa persona no tiene auxilio de transporte por el salario que tiene, pero en el sueldo le estamos diciendo que lo haga por promedio y que utilice el promedio del salario mensual, ¿verdad? Entonces, como ya liquidamos, vamos a ver un reporte que se llama detalle de prima. Que lo encontramos acá abajo. Este reporte de detalle de prima me permite buscar por fecha de liquidación o por fecha de corte. Como en mi caso es el mismo, pues yo le puedo dejar cualquiera de las dos acá. Y acá le voy a decir en el momento que me busque a este empleado. Igual este reporte, como lo ven acá, pueden utilizar diferentes criterios también para su selección o pueden generarlo por todos los empleados. Listo. Acá dentro del detalle de prima, él me muestra cómo está liquidando la prima. Entonces, él me dice que este empleado tiene un salario, el sueldo base, en este caso, sueldo base quiere decir la base con la que liquidó la prima. Por 180 días causados, no tiene ausentismos y tiene un promedio de salario de sueldo de 5.500.000. Tiene otras variables y tiene el valor de su prima. Listo. Entonces, ¿cómo llegamos a este valor que nos está indicando el reporte? Entonces, hay otro informe también que se llama el informe de bases. Ok, me indican que hay una pregunta. Por favor, Nico, ¿me colaboras? Bueno, Olivia, hay tres personas haciendo preguntas similares. Quieren saber por dónde se realiza el proceso de actualización de indicadores para que nos des una muestra y si este debe poderse desde el mes de enero o desde qué fecha debo realizar la ejecución del proceso. Ah, bueno, excelente pregunta. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Bueno, eso tiene que ver en relación a lo que vimos con la parametrización de los conceptos. Entonces, primero que todo, vamos a recordar acá en la parametrización nómina, conceptos. Estos conceptos les decía inicialmente que me va a liquidar todos los conceptos que tengan este indicador. Pero ¿qué pasa? Que puede que yo en algún momento, no es el caso, bueno, no tenga marcado este indicador de prima. Es decir, que mi indicador esté así. ¿Sí? Lo voy a dejar así por el momento. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo reviso mi prima, me doy cuenta que yo, según los cálculos que yo tengo y según los conceptos que yo veo en el acumulado de la persona, le liquido unas comisiones, pero cuando yo hago el cálculo, me doy cuenta que no está teniendo en cuenta esa prima de servicios, ese concepto de comisiones para la prima de servicios. De hecho, creo que el empleado que tengo acá tiene unas comisiones, que son estas que están acá. Entonces voy a correr el indicador y lo voy a volver a liquidar para que ustedes vean que ya no va a tener en cuenta la prima, que es el caso contrario, ¿no? De lo que estamos viendo. Son los que tengan el indicador. Pero lo voy a hacer para que miremos el ejemplo. Entonces, el indicador es un proceso masivo. Entonces, acá en procesos masivos encontramos actualización de indicadores en histórico. Entonces, yo aquí, ¿qué puedo actualizar? Puedo actualizar todos los conceptos que yo quiera. Si de pronto antes de liquidar la prima no recuerdo si en algún momento moví esas bases, entonces puedo perfectamente actualizar todos los conceptos o puedo decirle un concepto específico a actualizar. Cuando él me dice qué indicador quiere actualizar, lo mismo, le puedo dejar todos los indicadores
o puedo buscar el indicador específico sobre el cual voy a actualizar, que en este caso que estamos hablando es el IND-PRS, que es el de la prima de servicios. ¿Sí? ¿Desde qué fecha? Pues qué fecha me interesa a mí en este momento, a partir del 1 de junio, del 1 de enero, perdón, a el 30 de junio, que es el proceso que estoy actualizando. ¿En qué tipo de liquidación? En todos los tipos de liquidación. Listo. Acá él ya terminó de hacer el proceso. Aquí no me dice que ya terminó, pero cuando le damos el procesar, él comienza a hacer el proceso y luego ya se queda quieto. Ya en la siguiente versión, él nos va a sacar unas respuestas, una de las modificaciones que tenemos para la siguiente versión, nos va a sacar una respuesta de este resultado. Listo. Antes de liquidar a mi empleado nuevamente, vamos a borrar el proceso. Recuerden que es una buena práctica. Cada que yo voy a hacer una liquidación, primero que todo, hacer el borrado. Listo. Entonces ya después de hacer el borrado, lo que vamos a hacer es volver a liquidar a este empleado. Aquí ya lo borramos, entonces acá tengo todavía abierto el informe de bases. Ah, bueno, ese es el de bases de liquidación. Acá tengo abierto el informe, el detalle de prima, donde me estaba llevando el concepto. Entonces acá voy a volver a procesar a mi empleado y vamos a verificar lo que hace ese indicador. En este caso es el caso contrario, que de pronto yo tenga marcado un concepto con el indicador de prima que no corresponde, entonces también funciona de la misma manera. Listo. Entonces acá ya liquidamos y aquí vamos a refrescar este reporte. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya no me está trayendo en otros el valor que tenía, que era el valor de las comisiones. Entonces acá me está diciendo únicamente en el caso de esta persona que solo tiene comisiones, que tiene únicamente un sueldo y sobre eso le está haciendo el valor de la prima. ¿Listo? De todas maneras voy a volver a correr el proceso de indicadores porque en este caso las comisiones sí hacen base para la prima. Con esto quedaría resuelta la duda de los participantes. Nicolás, ¿me confirmas? Sí, señora Olivia, muchas gracias. Ok. Listo, entonces acabamos de nuevo. Procesos masivos, actualización de indicadores. El concepto que modifiqué es el 001072. El indicador es el de prima de servicios. A partir del 1 de enero hasta el 30 de junio. Este indicador, por ejemplo, en el caso de los conceptos que hacen base para vacaciones, pues es importante que lo hagan un año atrás, ¿no? Porque como ustedes saben, para el cálculo de las vacaciones, saliéndome un poquito del tema, es un año atrás. Entonces, si lo hacen desde el 1 de enero, únicamente actualizaría los datos que le encuentre desde el 1 de enero y no el año completo para el cálculo de las vacaciones. Listo. Ya hice el borrado, entonces vamos a liquidar de nuevo. Listo. Como les mostraba, acá tenemos este informe de detalle de prima y acá tenemos otro informe que es muy práctico también para revisar las bases de una persona específica, que es el informe de bases en liquidación de prestaciones sociales, o lo pueden encontrar en los reportes como NOM 2001. En los reportes acá creo que fue que leí W es el liquidador. Listo. Acá en reportes
ejecución de reportes. Pueden también buscar ese reporte como NOM 2001. Listo. Permítame, yo verifico si ya liquidó. No me liquidó. Prima 02, listo. Acá ya liquidó la prima de servicios, pero creo que no actualizó. Voy a cerrar un momentico este liquidador. No sé si liquidó, pero perdón. Voy a volver a cerrar porque no sé qué pasó acá y se quedó como pegado el liquidador. Vamos a volverlo, voy a volver a borrar acá. Ok, acá ya se procesó el empleado. Y vamos a realizar de nuevo la liquidación. Entonces igual, le damos las fechas. Decimos que la liquidación de prima de servicios, le indicamos el empleado en este caso y le vamos a dar procesar. Listo, acá me indica que ya liquidó. Acá tenemos abierto nuestro detalle de prima, vamos a verificar. No me está tomando el cambio. Ah, pues claro, ¿por qué? Porque creo que todos se dieron cuenta que yo corrí el proceso, pero no moví de nuevo nuestro concepto, que era lo que estábamos haciendo. Qué pena con ustedes, cosas que suelen pasar. Entonces acá venimos a parametrización nómina, a los conceptos, y estaba hablando de que el concepto 001072 sí hace base para prima. Entonces, obviamente tengo que venir acá y colocarle el indicador de que sí hace base para la prima de servicios. Listo, ya una vez que le coloco que hace base para la prima de servicios, entonces ahí sí voy a correr acá mi proceso masivo de actualizador de indicadores para que me tenga en cuenta ese concepto. Acá ya voy a hacer el borrado de nuevo de la liquidación. Ok, y ahora sí voy a proceder a liquidar. Ahí por la demora. Ok, acá ya terminamos de liquidar y ahora sí podemos verificar nuestro reporte. Ay, no. Vamos a cerrar este reporte. Voy a mirar un momento este informe de bases. El tipo de liquidación prima de servicios, las fechas de corte y fechas de liquidación, el tipo de contrato, y lo demás lo puedo dejar con todos. Listo, acá no me está tomando el concepto de comisiones. No sé si es que de pronto cuando le di correr el proceso no le di bien no corrí bien el proceso. Voy a volverlo a hacer de nuevo. Qué pena con ustedes. Listo, entonces vamos a hacerlo con calma. Procesos masivos, actualización de indicadores, el concepto 001072,
El indicador que le voy a dar es el de prima de servicios. Del 1 de enero acá al 30 de junio. Creo que antes no le estaba cambiando acá el enero. Creo que ese fue el error que cometí. Listo. Voy a actualizar acá. Listo. Entonces acá como vemos, ya tenemos que esta persona tuvo comisiones en enero y que tuvo comisiones en abril. Discúlpeme en un momento, me dicen que hay problemas con el audio. Nico, por favor, ¿me confirmas? Y si tienen preguntas, por favor, ¿me indicas? Sí, Olivia, ya se escucha bien. Listo. Bueno, ya es una cosa para verlo más adelante. ¿Qué se debe hacer en el caso en el que yo liquide la prima en la primera quincena y pague unas comisiones en la segunda quincena? ¿Cómo se haría ese ajuste? Listo, ok. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante o igual les voy a explicando dentro del proceso. Gracias. Ok, entonces como les comentaba, acá ya tenemos en qué fechas o en qué periodos esta persona tuvo comisiones. El otro informe que estábamos revisando es el detalle de prima. Lo encuentran en liquidación, reportes, detalle prima. El mismo reporte que vimos inicialmente. Y el otro reporte, listo, entonces acá lo que les comentaba, tiene el salario, tiene los otros y el valor de la prima. Y el otro reporte que también pueden ver es el NOM 1700, que es el de bases de liquidación. Ese también lo encuentran en liquidación, reportes, bases de liquidación. Bueno, este es el 1505, ese pues también lo podrían validar, igual acá me va a salir una información parecida al otro. Acá yo le puedo decir que para la prima de servicios, qué conceptos me tuvo en cuenta, desde qué fecha, entonces digo que desde el 1 de enero. Que me los traiga del histórico y que los busque por fecha de corte. Son diferentes procesos y diferentes reportes que ustedes pueden revisar dentro de, de la aplicación. Algunos de los reportes ustedes ya los conocen, entonces pues ya es mirar cuál se acomoda más a lo que ustedes están haciendo. Acá tenemos algo importante que es esta persona en abril tuvo una incapacidad. En abril fue cuando cambió de salario, por eso la incapacidad es bajita, porque la tuvo con el IBC del mes anterior, que es 3 millones, y acá únicamente se tuvo 133.000. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo, en este momento, ¿el por qué no lo está teniendo en cuenta? Porque en la parametrización del tipo de contrato, nosotros tenemos que lo haga con el valor que lleve el salario. Acá lo voy a modificar un momento para poder ver ese caso. En tipos de contrato, vamos a modificar acá el salario. Yo lo tengo que lo haga por promedio, pero que utilice el promedio de sueldo mensual, ¿verdad? Entonces acá le doy editar y le voy a quitar un momento este indicador
para que lo haga con el promedio de lo que encuentre. Entonces, ¿qué pasa? Acá, según vemos en este reporte, él está llevando el valor del salario mensual. Es decir, él tenía, vamos a hacerlo acá en un Excel, él tenía por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Entonces, por enero, febrero y marzo, él tenía 3 millones. En abril ya pasó a 8 millones. Igual que en mayo y junio, se espera que tenga el mismo salario. Bueno, en mayo tuvo y en junio pues él lo coloca porque lo estima para el cálculo de la prima. Entonces, cuando yo sumo esto, cuando yo le digo que con el indicador que modificamos acá, como lo tenía antes, que utilice el promedio del sueldo mensual, entonces, a pesar de que acá tiene 7.466.000 y 133, él cuando le tiene este indicador activo como lo tenía, va a llevar al sueldo mensual. El sueldo mensual para ese mes, entonces, fueron los 8 millones. Al promediar esto, entonces, él suma lo que tiene acá y lo divide en los 6 meses, por ejemplo. Y acá me da los 5.500.000 que nos está mostrando nuestro detalle de prima. Entonces me dice que son 5.500.000. Adicional que tiene 4 millones acá y 4 millones acá de comisiones, es decir que tiene 8 millones en comisiones. ¿Qué hace con esas comisiones? Las divide en los días laborados, en este caso pues 180 que son los días del semestre, y lo multiplica por 30 para llegar al promedio mensual. Entonces, quiere decir que en promedio de comisiones de esta persona fue los 133.000. Ya coge el valor del salario más el promedio de las variables y esta sería la base que él tomaría para calcular la prima. Entonces, en sueldo base tenemos que ser 6.833.000. Y con eso él va a hacer el cálculo. Entonces, el cálculo como todos lo conocemos, por los 180 días dividido en los 360. Y me da el valor a pagar de prima de servicios. Listo. ¿Qué pasa con este indicador que le movimos acá? Donde le decimos que no utilice el promedio del sueldo mensual, sino que todo lo haga por promedio. Entonces vamos a liquidar de nuevo este mismo empleado para mirar qué efecto tiene. Listo. Entonces acá en el detalle de la prima, vemos que acá ya cambió el valor del salario, ¿cierto? Entonces tenemos que en este mes él tiene 7.466.667. Vamos a mirarlo acá. Entonces, él tiene acá en el mes de abril estos mismos valores. Y acá perdón. Listo. Listo. Acá entonces, ¿qué tiene mi empleado? Tiene 7.466.667. ¿Y qué más tiene? Tiene una incapacidad por 133.340, ¿verdad? Entonces quiere decir que en este mes no ganó 8 millones, sino que ganó 7.607.000. Entonces, aquí él va a hacer exactamente lo mismo, nos va a promediar no, acá no me está dando el mismo valor. Espérame, yo verifico esto. 5.433.334, que es el valor de acá. Ok, listo. Entonces acá, el valor del sueldo obviamente lo promedia y acá me está diciendo que el sueldo base al que estoy llegando, que es el de acá. En este caso, como yo le estoy diciendo que lo haga por promedio, en este detalle de prima,
Él únicamente me va a tomar los valores que tiene en el histórico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en el histórico? Tenemos de enero a mayo. Él no me va a hacer el valor de junio porque yo le estoy diciendo que me lleve el valor por la indicación que le di en el contrato. Él solo va a tomar los valores que tiene en el histórico hasta ese momento de salario. Y el salario lo tiene hasta mayo. Entonces, acá, este valor de junio, él todavía no me lo va a aproximar. Entonces, acá lo dividiría en el mismo tiempo porque es el valor del semestre y este es el valor que él llevaría como sueldo. El valor de las variables no cambia, sigue igual, únicamente nos va a afectar el sueldo y el cambio de la prima. ¿Listo? Entonces, esa sería la diferencia para calcular el sueldo. Con el indicador que tenemos acá en los tipos de contrato, entonces por promedio. Entonces, eso ya, como les comentaba al comienzo, pues eso ya es decisión de la compañía cómo lo va a realizar. Y pues el último sueldo, verificar los últimos 3 meses, igual lo que les comentaba, si tienen el aumento lo va a hacer de la misma forma que hicimos el promedio. Y el último sueldo, pues entonces va a ir a la historia laboral, va a ver que su último sueldo son 8 millones y sobre eso es que va a ser la liquidación. Listo, esto es una forma de liquidarlo haciéndolo desde acá, desde la prima de servicios. Entonces, eso sería acá, eso es una liquidación normal. Nosotros, si hacemos una liquidación dentro de Novasoft, ya sabemos que la liquidación, después de revisada, deben cerrarla. Entonces, eso es importante. Si ustedes de pronto resolviendo un poco lo que preguntaban con Nicolás, en este caso mi empleado es mensual, pero ¿qué pasa si yo tengo empleados quincenales? Pues yo puedo hacer la liquidación de la nómina y la prima, cerrarla y a final del semestre volver a correr este proceso de prima. Cuando yo corro este proceso de prima, él lo que hace es que vuelve a hacer el cálculo completo de la prima, verifica, hace el corte de la prima del 1 al 30, si encuentra que en la primera quincena o en la segunda quincena o en el último semestre tuvo cambios en sus variables, los tiene en cuenta para liquidarla y resta lo que ya pagó inicialmente y va a pagar o va a descontar el excedente, porque también podemos tener el caso de que hayamos pagado la prima completa y la persona tenía un ausentismo y le disminuye el valor de la prima. Entonces, vamos a hacer el cierre de esta liquidación para poder hacer una liquidación por el tipo de nómina 01. Entonces, es importante tener presente que tenemos que nuestros procesos de liquidación hacerles el cierre. Listo. Otra forma que tenemos para liquidar la nómina es dentro de la liquidación de nómina, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, tenemos que ir a parametrización nómina conceptos. Nuestro concepto de prima, vamos a la pestaña de liquidaciones y lo que vamos a hacer es incluir el tipo de liquidación 01, que es nuestra nómina, en las liquidaciones. Entonces acá le estamos diciendo que me incluya el tipo de liquidación 01. ¿Qué pasa con esto? Esto es importante que lo tengan muy claro. Cuando yo incluyo este tipo de liquidación, el concepto en el tipo de liquidación 01, debo ser consciente que lo tengo que hacer únicamente por el periodo que estoy liquidando. ¿Por qué? Porque si ustedes liquidan en junio, cierran su nómina, hacen sus pagos normales y luego ya en el siguiente mes, en julio, van a liquidar nómina y no lo quitaron, pues él va a seguir liquidando este concepto dentro de la nómina porque tiene acá indicado que cada que liquide el tipo de liquidación 01 tenga en cuenta este concepto.
Entonces es importante que esto lo hagamos únicamente en los periodos que vamos a liquidar la prima. ¿Listo? Para este caso de la prima de liquidación dentro de la nómina, voy a liquidar a otro empleado. Bueno, vamos a liquidar a este empleado. Entonces acá liquidación de nómina, en este caso, voy a dejar a este empleado y voy a agregar a este otro empleado. Este es el indicador OR para asumir que, para colocar los dos empleados en la misma lista. Entonces acá yo le estoy diciendo que mi liquidación de nómina, como les comentaba, mi proceso es mensual. Entonces acá al 30 de junio voy a liquidar nómina de estas dos personas. Entonces, ¿qué pasa? A esta primera persona que ya liquidamos, lo que va a hacer es liquidarle su nómina normal y adicional, si él encuentra que esta persona tiene variables dentro de la liquidación de nómina, pues le va a hacer un ajuste a la prima, que es lo que vamos a verificar. Y en esta persona que no le hemos hecho liquidación de prima, entonces va a liquidar la nómina normal y va a liquidar la prima. ¿Correcto? Listo. Entonces acá, este detalle de prima, voy a cerrarlo para volverlo a abrir desde acá y poder mirar que me está liquidando. Acá le voy a decir que todos los empleados y vamos a verificar que está haciendo la aplicación. Listo, entonces acá me dice que este es mi empleado, el que ya liquidamos. Acá tiene un salario, acá si se pueden dar cuenta, está incrementando el valor de las variables. Entonces, ¿qué pasa? Que yo en la nómina de la segunda quincena le estoy pagando unas variables, en la nómina de junio le estoy pagando unas variables. Quiere decir que esa prima aumentó. Y a este empleado, pues que hasta ahorita lo voy a liquidar, es un empleado nuevo, únicamente tiene 60 días causados, tiene su salario normal, su auxilio de transporte y unas variables. ¿Por qué a este empleado le aparece el promedio completo? Este empleado es un empleado que tiene el tipo de contrato 05. Entonces, yo a ese empleado le estoy diciendo que el auxilio de transporte lo haga por el promedio. Entonces, como ya estoy liquidando las dos nóminas, él ya tenía la nómina de mayo y ahora vamos a liquidar la de junio, entonces ahí lo está haciendo por promedio y lo está haciendo igual que el otro contrato anterior. Y verificamos acá el informe de bases para este otro empleado, que es el que estoy yo liquidando dentro de la nómina. Es importante que ustedes tengan presente que cuando yo liquido dentro de la nómina, él me va a tomar los valores que él encuentra en prenómina, es decir, lo que está liquidando en esta nómina. Pero si yo la liquido afuera, él no va a liquidar esos conceptos. Ya les explico un poquito. Listo. Acá les dije que era un empleado nuevo, entonces tiene mayo y tiene junio con unas variables acá en junio, ¿cierto? Como dice la liquidación dentro de la prima, pues él está teniendo en cuenta de una vez estos valores para liquidarlo dentro de la prima. Pero si yo le liquido aparte a él en junio antes de liquidar la prima y lo hago por el concepto de prima de servicios, él va a tener en cuenta únicamente lo que encuentre en el histórico, es decir, que solamente tomaría en cuenta las variables que tiene en mayo para este empleado. ¿Tenemos alguna pregunta, Nico? Veo que están alzando la mano. ¿Me confirmas, por favor? Sí, Oli, sí hay varias, pero si quieres dejémoslos al final del webinar. Listo, las podemos resolver al final, ¿verdad? Sí, señora. Perfecto. Listo, entonces como les comentaba, este empleado lo está haciendo acá de esta forma. Miramos acá en el informe de bases, entonces estamos teniendo en cuenta que me está tomando las bases. Caso diferente sería que este empleado yo no le tenga liquidada la nómina, que es lo que pasa con muchas compañías que dicen, no, es que yo primero voy a pagar la prima
y después voy a hacer la nómina, ¿cierto? Entonces, si lo van a hacer de esa forma y a este empleado, por ejemplo, para este caso particular, como ya lo vimos en el otro empleado, le liquido primero la prima, entonces él va a tener en cuenta es únicamente lo que tenga en el histórico, que fue lo que vimos con el empleado que liquidamos inicialmente. Entonces, si vemos el empleado acá en este reporte, este empleado, acá en el informe de bases yo tengo liquidación de nómina y liquidación de prima, si se dan cuenta. Entonces, en la liquidación de prima, ¿qué teníamos? Él tenía la información de las variables hasta el mes de mayo. Él no tenía en cuenta nada más porque él no sabía para junio qué variables iba a tener, ¿cierto? Pero si ya ahorita en la liquidación de nómina que le hicimos a él, que no hemos cerrado nuestra nómina, ténganlo presente, y verificamos el detalle que él está teniendo en cuenta para liquidar la prima dentro de la nómina, vemos que él en junio encontró una comisión de 8 millones que ya está teniendo en cuenta para hacer el cálculo de la prima. Entonces, ¿qué hace? Él, cuando lo hago dentro de la nómina, incluye las variables que tengo acá y en el caso de las personas que ya hayan liquidado prima, va a reliquidar y me va a mostrar el valor únicamente la diferencia a pagar. Entonces, por ejemplo, revisemos el comprobante de pago. Para verificar entonces estos dos valores. Entonces tenemos acá, le indicamos las fechas. En este caso vamos a decirle que me muestre primero el histórico para este empleado. Entonces, ¿qué vamos a tener en el histórico? Vamos a tener únicamente la prima de servicios, que es la que ya cerramos para este empleado, ¿verdad? Entonces, acá, como les mencionaba, solo tenemos prima de servicios y el valor que le liquidamos inicialmente. Pero si yo le digo que me muestre lo que tenemos en prenómina, que es la nómina de la liquidación de nómina con el ajuste de la prima, entonces acá ya me va a mostrar lo que liquido en la segunda, en la nómina. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el salario, las comisiones que le estoy pagando para esta quincena, de prima solamente 666,000, que es lo que él encontró, que una vez hecha la liquidación, la reliquidación, solo hacía falta pagarle esta proporción, que es lo que corresponde a las comisiones que yo le estoy pagando. Y pues los demás conceptos que ya tiene en cuenta para hacer el cálculo normal del empleado. Listo. Esto sería ya si yo tengo ya mi nómina también ya lista. Entonces lo que hago, ¿qué hago con mi nómina? Lo que hago es cerrar la nómina. Para el caso de las personas que son quincenales, entonces es lo mismo. Entonces acá en el liquidador van a colocarle el proceso de liquidación al 15 de junio. Van a dejar el concepto de la prima acá como lo tenemos en conceptos el 1500 dentro de la liquidación de nómina. Este concepto 001500 dentro de la liquidación de nómina. Entonces, si mi nómina es quincenal, no importa. Yo coloco acá este concepto dentro de la prima, liquido mi nómina normalmente. Acá, ¿qué le voy a decir? La fecha de liquidación normal, 15, y fecha de corte del proceso en ese caso será 15. Como él va a encontrar el proceso de corte el proceso de liquidación de prima
dentro de la liquidación 01, pues él va a entender que la prima de servicios es hasta el 30, entonces él va a hacer el cálculo hasta el 30 de los 180 días, pero que va a tener en cuenta las variables que él encuentre hasta el 15, es decir, lo que yo estoy liquidando en ese momento hasta el 15. Yo cierro esa nómina y cuando ya haga la liquidación del segundo periodo, pues simplemente voy a dejarlo, también lo puedo dejar dentro de ese concepto o puedo dejarlo aparte, quitarlo de acá y correr el proceso de liquidación de prima ya después de que yo tenga cerrada, digamos, mi nómina de la segunda quincena, correr el proceso de liquidación y lo que él hace es volver a reliquidar. No tengo que reversar la nómina, no tengo que reversar la liquidación, simplemente liquido y él hace los ajustes correspondientes. ¿Qué pasa para el pago? Entonces, yo en este caso ya tengo estas dos personas, una la tengo con prima y la otra la tengo con nómina y prima en el mismo comprobante de pago, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer el pago, yo puedo hacer el pago para las dos personas de una vez. Entonces, yo acá le voy a indicar mi compañía. Y le voy a dar consultar. Entonces, ¿qué me va a decir él ahí? Que tengo 3 personas pendientes. Tengo 2 por liquidación de nómina y 1 por liquidación de prima de servicios. Entonces, ¿qué haría yo? Escogemos el banco por el que vamos a hacer el pago, generamos el plano que vamos a generar y puedo escoger de una de las 3 personas para que me generen en el mismo plan. Entonces, no tengo que pagar aparte la prima y aparte la liquidación, sino que lo puedo hacer dentro del mismo. Entonces, cuando yo genere el plano, él lo que va a hacer es que va a unificar el valor de la persona que tiene los dos conceptos y me va a dejar un solo renglón para esa persona con el valor correspondiente de las dos nóminas que le estoy, de las dos liquidaciones que le estoy pagando en ese plan. Tenemos también hay un comprobante de pago por lotes y ese comprobante también me va a unificar ese pago que yo estoy haciendo. Entonces acá, 30 de junio, acá le puedo indicar el empleado, bueno, son 2 empleados para que los podamos ver los dos. Y no tengo que enviar 2 desprendibles a mis empleados, sino que en este solo, digamos en este caso que este es el empleado que tuvo las 2 liquidaciones, entonces le va a aparecer en el mismo comprobante, va a aparecer acá el concepto de prima de servicios que fue el inicial por el valor que le pagamos y ya el otro, la otra parte que se pagó por la nómina, que es esta de acá, y acá está el otro valor que fue el ajuste de prima que tuvo el empleado. Entonces, esa es otra forma de realizarlo.